Hola amigos, estamos en la serie de Salmos 23 con la salud y vamos a continuar examinando estos versículos interesantes que nos llevan a una salud no solamente espiritual, que es un salmo, a una salud también social, pero sobre todo la salud física que todos necesitamos. Entonces, estábamos ya en Salmos 23, versículo 2, la última parte, que nos dice, junto a aguas de reposo. Recuerden que el Salmo se empieza que Jehová es un pastor y todo me da, nada me falta. Entonces me lleva a dos situaciones. Para que nada me falte, primero me dice reposa, haz un alto en la vida, haz un alto en todo lo que tu ajetreo de vida, haz un alto, te dice primero. Y ya que hice ese alto y puedes tener esa autorreflexión y activar esa red neuronal que vimos la vez pasada, ahora te invita a otra actividad para que tengas salud. Si quieres salud física, necesitas entonces hacer estos pasos que dice el Salmo. Entonces nos continúa con el verso que nos dice, junto a aguas de reposo, ¿qué? Ahora, el agua, yo puedo tener agua ahí, pero quizás no desee que tomarla. ¿Y cuál es el deseo para tomar agua? ¿Qué tengo que sentir para tomar agua? Y entonces tengo que tener sed. Y la sed, para tener sed, hay dos mecanismos muy curiosos o dos elementos para que me dé sed. Uno es el volumen, ¿verdad? La sed es una sensación, tu cuerpo, en el cerebro hay una área que te invita a tomar líquido, ¿verdad? Pero por dos mecanismos. Volumen, hay poco volumen circulante, o la sangre está muy concentrada. Son los dos mecanismos por qué me da sed. La sangre, recuerden, son 5 litros que circulan cada minuto. El corazón está bombeando en un minuto 5 litros de sangre. Por lo tanto, cuando ese volumen disminuye, no son 5 litros, son 4,5, 4,800. Cuando baja el volumen circulante, y recuerden que la sangre está hecha por la parte forme, que son los rojos, blancos y plaquetas, y la parte líquida, que es el plasma. Y el plasma, su composición principal es agua, con los solutos diluidos, glucosa, bicarbonato, potasio, cloro, calcio, infinidad de cosas, colesterol, tanta cosa que hay en el plasma. Ese plasma es agua. Si baja el volumen plasmático, mi cerebro, que revisa cada minuto, está revisando 700 mililitros de sangre, revisa cada minuto. Y cuando analiza que falta volumen, luego mecanismo de ¿qué? Sed. ¿Pero sed de qué? El otro factor es concentración. El cerebro detecta que hay mucha glucosa en sangre, más allá de la correcta, más de 100. Hay mucho sodio concentrado, más de 145. Hay mucho urea, nitrógeno, ureico, ácido úrico, elementos que debe de diluir o eliminar. Entonces, ¿cómo los diluyo? Otra vez, pues hay un líquido diluyente que necesito consumir. Por eso en este pasaje nos dicen que estando sanos o enfermos, o sea, es para todos, sanos o enfermos, el agua pura es para que nosotros, una de las más exquisitas bendiciones del cielo, su empleo conveniente favorece la salud. Entonces vamos a aprender a emplear convenientemente el agua. ¿Pero qué tipo de agua? Ahí dice el agua pura. Ok, entonces ya tengo sed porque tengo bajo volumen, porque sudé mucho, hace calor, tuve una pérdida de líquido o porque soy concentrado. Entonces, ¿qué tomo?
Tengo sed. Un agua, ¿ese es volumen o no es volumen? Si me falta volumen, yo doy volumen a mi cuerpo. Pero ese volumen, ese líquido, pues ya tiene un color. ¿Color qué es? ¿Qué color es ese? Color caramelo. Ese color técnica se llama color caramelo. Pero en ese ejemplo, uno de los elementos que contiene este líquido tiene muchas cucharadas o terrones de ¿qué? Tiene 15 terrones 3/4, 63 gramos de azúcar por 600 mililitros de volumen líquido. Si yo estoy concentrado, me concentro ¿qué? Más. ¿Me quita la sed? No. No me quita la sed. Por eso antiguamente vendían estas bebidas carbonatadas de 1/4 de litro, pero como no quitan la sed, luego la vendieron ¿de qué? De medio, no quitan la sed, 600, no quitan la sed, litro, no quitan la sed, 2 litros, no quitan la sed, ahora hay botellas ¿de qué? 2,5, creo que hasta de 3, ¿no? ¿Ustedes qué saben de eso? No, ustedes no saben nada de eso. No. Pues yo leo un poco, ¿no? Voy a las tiendas a ver qué hay novedades de las presentaciones de volúmenes, pero ustedes nunca han visto, ¿verdad? Los felicito porque no conocen esas bebidas. No sabía que existían estas bebidas, pero esas bebidas son muy socorridas porque en México, por lo menos el gobierno, algunos legisladores comentan que es el único líquido puro en el sentido de que no está contaminado con bacterias o parásitos, que hay comunidades que no hay agua potable. Entonces, el único líquido sin bacterias, sin parásitos, pues son bebidas de ese tipo. Hay mucha gente que no tiene agua corriente, no tiene agua potable. Es curioso, ¿no? Pero obviamente, si yo me concentro más, la sed nunca se va a quitar y es una bebida no muy recomendable. En México y en el mundo también hay un día especial que se recuerda el riñón. ¿Por qué? Porque hay muchos pacientes, personas enfermas, y entonces se dice que mientras más rápido actúes mejor. Aquí hablan de que el 11%, 8 de 10 personas no saben que tienen un daño renal, y hablan de una dieta saludable, ejercicio, y el tercer punto que estamos viendo ahorita es el agua. Ahí no te dice toma líquidos, toma ¿qué? Agua. Por eso, el agua es la que Dios nos dio para apagar la ¿qué? La sed. Animalitos y seres humanos. Ingerida en cantidades que suficientes, el agua suple a tu cuerpo y ayuda, algo curioso, ayuda al cuerpo ¿a qué? A resistir a la enfermedad, aplicada de forma externa o también que ingerida. O sea, el agua, fíjense, dice esa nota, no me va a curar de nada. Pero si yo me enfermo, yo puedo entonces poder cursar la enfermedad y dejarla atrás. O sea, resistir la enfermedad. La hidratación correcta o el uso de agua en forma ¿qué? Externa, lo que le llaman técnicamente la hidroterapia. Pero acá dice una frase, ingerida en cantidades ¿qué? Suficientes. Entonces, ¿cuál es la cantidad de agua suficiente? ¿Cuánta es el agua el volumen que tengo que tomar? Entonces, de ahí nos metemos en muchos líos. Y, por ejemplo, esta nota dice, según esta nota, tu peso lo divides, hablando de kilos, entre 7 te da el resultado, la cantidad de vasos de 1/4 de litro que hay que tomar. Y, por ejemplo, si pesas 60 kilos entre 7, hay que tomarse 8 vasos de 1/4 de litro. Esa es una idea. ¿Será verdad eso? ¿Será correcto 8 vasos al día de agua? ¿O no es suficiente? Después, aquí el gobierno mexicano, a través del Seguro Social, del instituto, hablan de edades y meses. Si tienes, por ejemplo, nos brincamos los niños, ya 14 años o más, dice 2,5 litros si eres hombre, 2 litros si eres mujer,
Si estás embarazada, auméntale 300 mililitros. Si estás lactando, auméntale 700 mililitros. O sea, pero ya personas de 14 años y más dicen 2 litros, 2 litros y medio. Pero si estás embarazada, ocupas más. Según el IMSS, 2 litros, 2 y medio sería suficiente. ¿Correcto? Que 2 litros de un cuarto de litro nos equivalen los 8 vasos que veíamos por el kilo. ¿Se acuerdan? Tu peso por 7. Según la Sociedad Americana del Cáncer, dice, ocupamos 13 tazas, y acá hablamos de 8 onzas en Estados Unidos, y las mujeres 9 tazas de 8 onzas. Pero también dice, puedes tomar leche, jugo, agua, puedes limitar el alcohol, la cafeína, cerveza, vino, pero todo eso es líquido, ¿verdad? Y todo eso es líquido, y puedes tomar líquidos, dicen en general, dice esta Sociedad Americana del Cáncer. La OMS, que es la Mundial de Salud, te dice, bueno, ocupas entre 5 mililitros de agua al día por kilo de peso. Aquí hablan de unos mililitros, y eso se lo traducimos al peso. 50 kilos, litros 700, 60 kilos, 2 litros 100, 70 kilos, 2 400, 80 kilos, 2 800, y si peso 100 kilos, pues ahí vas sumando. Si soy chiquito, pues ocupo ¿qué? Pues un botecito, ¿no? Entonces, ¿será correcto también esto o no? Todo el mundo habla diferente, ¿no? Y si nos vamos con esta Junta de Alimentos y Nutrición del Consejo Nacional de Investigación de Estados Unidos, en los años 40, ellos proponían 1 mililitro por calorías. Entonces, si yo consumo 2,000 calorías al día, ¿ocupo qué? 2,000 mililitros, o sea, 2 litros. Y esto será correcto si como 3,000 calorías, los atletas de alto rendimiento, atletas de las Olimpiadas, por ejemplo, olímpicos, consumen más o menos de 6,000 a 8,000 calorías diarias. 8 litros de líquido al día. ¿Será correcto? Entonces, este libro de los 70s fue muy famoso de estas nutriólogas y hablaban de tomar por lo menos 6, 8 vasos, y eso fue lo que se hizo popular. 6, 8 vasos de agua, mira, es suficiente. Ahora, si tomo mucha agua, más agua, de la que ahorita escuchamos, el consenso vemos son 8 vasos, ¿no? Si me tomo 10, 15, 20 vasos, sería mal. Ahora, tomar mucha agua, yo puedo diluir, ahora al revés, diluir mis minerales y se inflama el cerebro. Hay reportes, sobre todo en atletas, que han tenido colapsos por excederse el consumo de agua y perder minerales. Hay publicaciones de los maratones. Pero también en las redes encontré una calculadora de hidratación. O sea, ahí metes tus datos, por ejemplo, yo puse que sexo hombre, la edad 57 años, peso 70 kilos, altura 1,68, y le puse actividad física, pues no atleta, pero sí moderada semanalmente, vivimos en México. Y entonces yo puse, fíjense, como un ejemplo, 5 vasos de agua, pues no hubo refresco, jugo de fruta, 3 jugos, 3 vasos, no hubo café, no hubo vino, no hubo cerveza, pues básicamente nada más agua y jugo. Yo puse 5 vasos de agua y 3 de jugo. ¿Cuántos vasos son? 8, ¿verdad? ¿Qué es lo que recomendaban? Lo que vimos todos esos grupos, lo que recomendaban. Y me dice, cuidado, ¿verdad? Estás deshidratado. Es poca el agua que consumes. Tu consumo ideal, me dice esta tabla, tiene que ser 2,8. Pero si yo pierdo todos los días 3 litros, entonces me mantengo deshidratado con 8 vasos, ¿o no? Ahora fíjense lo importante. El cerebro es de los órganos quizás primarios que te piden agua. De hecho, el sensor de la sed está en el cerebro. Y en ese estudio de unos en niños, descubrieron que los niños que se hidratan
aprenden más. O sea, lo cognitivo significa ahí como que se les abre la mente. En comparación con niños que consumían, ¿qué? Poca agua. Estos niños consumían 2,5 litros de agua y estos niños consumían medio litro de agua al día. O sea, medio litro de agua a 2 litros de agua. La diferencia es el aprendizaje, sobre todo niños. Pero no solo el aprendizaje, también que atención visual, búsqueda visual y la felicidad. Uno de los grandes problemas de la deshidratación es que la tristeza, la depresión, la ansiedad. Y cuando tú tienes un niño que le falta agua, ¿cómo está el niño? Nunca te ustedes bebés, ¿verdad? O sea, ya se los olvidó. Irritable. Lo primero que el niño cuando sufre falta de agua se pone irritable. Entonces, un cerebro sin agua se pone ¿qué? Irritable. Un cerebro con agua es feliz. Entonces, la felicidad subjetiva, la memoria, las aptitudes motrices, la atención, con una ingesta de 200 a medio litro, un poquito más, inmediatamente cambia la actitud de estos niños. Entonces, función cognitiva, estado de ánimo, ingesta de agua, más vigor, más felicidad, menos confusión, más atención, estado de alerta, con algo tan simple como que agua. O sea, no es un medicamento, no es un suplemento, no es una medicina, no es un químico para que pongan atención, no, hidrátalo, simplemente una buena hidratación en estos niños. En 3 días, ¿verdad?, del cambio de la ingesta de agua, hubo un cambio en su estado de ¿qué? De ánimo. Tan rápido como 3 días. Cambiaron completamente estos niños en estudios que se han hecho. Ahora, otro problema grande con el agua y la ingesta es las famosas piedras en los riñones, los litos o cálculos renales que se llama. Uno de los factores por qué se generan las piedritas es por un consumo alto de proteínas de origen ¿qué? Animal. ¿Qué se considera alto consumo de proteínas animales? Es comer en 3 tiempos proteínas animales. Desayunas huevo, comes pollo y cenas queso. 3 tiempos de ¿qué? Proteína. O desayunas machacado con huevo, estás aquí en Nuevo León, comes puntas de filete y cenas ¿qué? Los tacos de la esquina. 3 tiempos de proteínas. Esa ingesta de proteínas nos lleva a tener más riesgo de tener cálculos, ¿verdad? Igual que el sobrepeso, la obesidad también es mayor riesgo de tener cálculos o piedras en tus riñones. Hay países donde la incidencia es muy alta de tener cálculos o piedras, como Grecia, por ejemplo, Turquía, Irán. La prevalencia más alta. Hay cambios bioquímicos en la composición de los cristales y sales y la concentración de la basura que llega a tu riñón y se hace toda una formación de, primero cristalitos, lo que llamamos arenillas, y después ya se conforman las piedritas. Una de las cosas interesantes es que tenemos un exceso de calcio en la orina. Pero ¿por qué hay tanto calcio en la orina? ¿De dónde viene tanto calcio? Si yo consumo una alimentación alta en proteínas animales, yo genero un cambio en el pH de mi sistema, esa le llamamos una hiperacidez. Para compensar el exceso de ácido de las proteínas animales, entonces mi cuerpo los huesos donan calcio para regular el pH. Es un buffer, llaman amortiguador el calcio. Entonces hay un exceso de calcio, entonces el exceso de proteínas me provoca hipercalciuria. O sea, yo orino mucho calcio y ese calcio en mis vías urinarias, con un bajo volumen, se cristaliza. Ácido úrico, oxalatos, citratos, todo eso va. Pero el punto es el bajo volumen de orina.
¿Por qué orino poco? Porque estoy ahorrando líquido. Mi cerebro se ha dado cuenta que falta volumen. No sudo, no orino, no defeco, o sea, ahorro agua. Entonces, y ese estudio de este autor, Borgi, decía, aumentar el volumen de orina es la forma más sencilla ¿para qué? Es formación de cálculos. Algo tan simple. ¿Y cómo aumentamos el volumen de orina? ¿Cómo es la manera de orinar más? ¿Cuál es la queja de muchos? Doctor, no, yo no tomo tanta agua porque orino demasiado. Pues para eso es el agua, para que orines. Entonces, resumiendo, factor de riesgo para cálculos es calcio en exceso en orina, oxalatos, ácido úrico, fosfatos. ¿Qué inhiben que no forme yo cálculos? El magnesio y los citratos, sobre todo el magnesio. Un pH muy ácido de mi orina, demasiado ácido, más piedras, 5 de pH, piedras. Un bajo volumen de orina, piedras. Y bueno, esto es la parte bioquímica y son los cristales y los cálculos renales que se van formando por esos factores ¿de qué? De riesgo. Claro que hay factores familiares, los cálculos, si hay una carga genética muy alta, la dieta, como decíamos, la falta de líquidos, la ocupación, clima, temperatura, todo eso se va a conjuntar para un riesgo para formar piedras. ¿Verdad? Decía la carga genética, el estilo de vida que ya vimos. Y una cosa interesante, un aporte bajo en la ingesta ¿de qué? Calcio. Si yo consumo menos de 400 miligramos de calcio, ¿verdad? Yo aumento el oxalato en mi intestino de la absorción y eso va a darme mayor problema de piedras en mis riñones. Lo curioso es que cuando nosotros tenemos piedras cálcicas, lo clásico dice, no comas calcio. ¿Se acuerdan que han dicho eso? Aquí el consejo es, no, mantén tu ingesta de calcio normal, aumenta la ingesta de potasio y de magnesio. Para no formar, ¿qué? Cálculos y aumenta el volumen urinario. ¿Cuánto hay que orinar para no tener cálculos? Repitiendo, proteínas animales, purina, sodio, padecer cálculos. Y unos puntos básicos. Si yo orino menos de 1 litro de orina al día, piedras. Si yo orino más de 1,5 litros, no va a haber piedras. Lo ideal, 1,5 litros a 2 litros de volumen urinario. Para que yo pueda tirar 2 litros de orina, ¿qué tengo que tomar? ¿2 litros de agua? No es suficiente. Un clima que cálido, calor, no tomo líquidos, sol, ejercicio, trabajo intenso, pérdida de agua no compensada, bajo volumen de orina, piedras. Así de sencillo, así de fácil. Y en ese estudio, evitar regresar con piedras es darle volumen. Desde Hipócrates, ¿verdad? Decían, toma agua para no tener piedras. En este estudio hablan de que si yo tenemos la población cumpliendo 2 litros de líquido al día, ahorramos mucho, dicen los europeos, mucho dinero, ¿verdad? Si evitamos las piedras. Pero orinando 2 litros de orina diarios, no va a haber piedras. Pero hay que ver. Para orinar eso, tengo que... Entonces, 2 litros de orina. La densidad menos de 1,010. Una densidad es 1,030, 1,025, muy concentración de formar piedras. Una ingesta adecuada de calcio diario. Limitar la sal, limitar o eliminar la proteína animal, el peso, el estrés, la actividad y entonces compensar con líquidos. Eso es una manera de evitar piedras. Entonces ya vimos atención, felicidad, concentración, memoria, piedras en los riñones
Y entonces tiene que ver con el volumen de ingesta. Entonces tomar 8 vasos no me va a dar 2 litros de orina, nunca. Entonces no es suficiente. Ahora, este otro médico hizo un estudio muy curioso, el doctor Johnson, porque él vio que había muchos problemas, ya no de memoria y concentración, ya no de daño en la función renal, la insuficiencia renal y personas que iban a las diálisis. Él encontró muchos hispanos que estaban yendo a las diálisis a Estados Unidos, en Colorado, y pues complicaciones y muerte. Dice, bueno, ¿por qué? Entonces él tenía una teoría que era por estrés térmico, decía él. Entonces él agarró unos ratones, modelo murino significa ratones, los deshidrató porque los expuso al calor y esos ratones tenían daño renal porque los riñones se fibrosan, se cicatrizan, se secan literalmente. En 5 semanas tenían daño renal. Los ratones había que dializarlos. Porque ¿saben qué? Pero por exposición al calor. Ok. Esto se pudo evitar, dice el doctor, con los ratones, cuando los ratones se rehidrataron rápidamente. Pero no fue posible cuando les dio la misma agua, pero al final del día. O sea, que tú tomes agua ahorita, 6 de la tarde, no sirve de nada. No sirve. Se llama hidratación tardía. Entonces, esto lo llevó a un estudio ya con humanos. Medía su orina, medía el ácido úrico y los envía en la mañana, que el clima era templado. Al final del día los volví a revisar y notaba una alteración del ácido úrico en la sangre, un aumento de un punto. Y entonces estos hombres eran trabajadores de la zafra en Salvador, de la caña de azúcar. Y tú sabes que esos lugares son muy calientes, muy calientes. Pero también él en Estados Unidos veía trabajadores en el campo, trabajadores en las pizcas de las verduras, frutas, en los techos de los edificios, la construcción, en el manejo de maquinaria, o sea, expuestos al calor y un trabajo pesado, físico. Y yo preguntando con algunos pacientes que se quedan a eso, pues no podemos nosotros andar en el baño cada rato, doctor. Por eso no tenemos que. Entonces, aquí el problema era que este daño renal en los mesoamericanos, en los hispanos, causada por episodios de alto ácido úrico, formación de cristales de urato, trabajo extenuante, días calurosos, cuando ¿qué? Poca agua o lo hacían muy tarde, muy tarde. Entonces, calor, ejercicio y no me hidrato. Yo no trabajo, me voy al gimnasio, estoy sometido a mucho ejercicio y me hidrato con ¿qué? Bebidas altas en azúcar. O sea, no con agua, me hidrato. Entonces yo provoco este ejercicio y calor o el trabajo físico, lesión muscular que genera ácido úrico, lactato, menor volumen de orina, la orina muy ácida. Y entonces lesiones tubulares, entonces yo tengo un problema de cistitis, ardor, dolor al orinar, finalmente lesiones renales, repetición, porque yo me hidrato muy tarde o me hidrato con bebidas azucaradas. Y todo eso entonces mi riñón se inflama, ¿verdad? Y mi riñón sufre un estrés o disfunción celular, se inflama y entonces viene una enfermedad. Porque toda célula necesita llevar nutrientes a través de las vías capilares arteriales y aquí llega mucho volumen de líquido. La célula tiene mucho líquido en su interior para hacer todo el manejo bioquímico de trabajo y la basura se va por las vénulas, por las venas, a eliminarse por pulmones. El pulmón al excretar es húmedo, eso es lo que excreta, no es seco. El hígado excreta la bilis, si la bilis no tiene agua, entonces se vuelve lodo biliar, piedras, y los riñones, que son las vías más clásicas, y tenemos la piel también que excreta. Todo eso maneja ¿qué? Agua.
Totalmente. Entonces, un hombre promedio de 70 kilos tiene 42 litros de agua, repartidos extra y fuera de las células, pero circulando, les digo, tiene 3 litros de agua. Si el cerebro se da cuenta que falta volumen, te dice, dame más volumen, te da sed. Si no tomas volumen, entonces el cerebro manda una orden y dice, no orines, no sudes, no defeques, ahórrame. Pero si yo no sudo y yo no defeco, yo no excreto, mi célula, ¿qué? Se queda, ¿qué? Tóxica, con venenos. No puedo yo eliminarlo, porque no, estos están bloqueados. Mi cerebro dice a ellos, no elimines nada. No elimines porque no estás tomando, ¿qué? Líquidos. Entonces recuerden, yo tengo que mantener los 3 litros circulantes. Si no los tengo, los voy a tomar de mis líquidos extracelular o lo voy a tomar de mis células y mis células se deshidratan y hay un daño y enfermedad. Por lo tanto, ¿cuánta agua hay que tomar? Yo tengo que mantener circulando mis 3 litros. Entonces, si yo tomo en la mañana al despertar 2 vasos de agua, en ayunas, 2 vasitos de 1/4. Durante la mañana tomo 6 vasos de agua, durante la mañana, el transcurso de la mañana. Y en la tarde tomo 4 vasos, o sea, de 6 a 6 me hidraté. Y entonces yo no voy a tener todos esos problemas que acabamos de ver. Y por eso entendemos que dice, junto a aguas de reposo, ¿qué? Te voy a pastorear, dice el versículo. Dice, entonces finalmente la Academia de Ciencias, Ingeniería y Medicina de Estados Unidos determinaron que la ingesta adecuada de líquidos, ¿cuánto es? 3,700 para hombres y 2,700 para mujeres. O sea, después de tantos pleitos, lo fisiológico, lo natural, lo adecuado, lo correcto es mantener un volumen circulante para que todos tus órganos trabajen adecuadamente. Tener un volumen de orina de 2 litros por lo menos, 1,5 litros, 2 litros, y eso es con ingesta de ¿qué? 2 en ayunas, 6 durante la mañana y 4 en la tarde de 1/4 de litro los vasos de jugo, de refresco, de cerveza, de café. Agua. ¿Agua qué? Pura agua. Y el agua, dice esta nota, a muchas personas les aprovecharía. Baño frío en la mañana, una fricción de agua fría en la mañana o tibio por la noche. Y esto ayudaría a evitar que se estén resfriando, ayudaría a tolerar los cambios de clima, mejoraría tu circulación. Porque yo pongo fría, yo atraigo a la circulación, a la superficie, en la sangre, esto activa mucho mi microcirculación, tengo problemas de varices, problemas de insuficiencia venosa, problemas circulatorios muy complicados, vigoriza mi cuerpo, mi mente, ya movimos, los músculos más flexibles, la inteligencia más aguda, todo eso ya lo vimos, los estudios científicos que ahora dicen, el niño que toma agua es más inteligente. El baño calma los nervios, son más felices, ayuda a los intestinos, al estómago, al hígado y favorece la ¿qué? Digestión. Pero ¿cuándo hay que tomar agua? Desde que nos despertamos. Y ya para las 6 terminé. Mi último vaso lo tomé a las 6 de la tarde. Porque si a las 6 me tomo 1 litro, no voy a dormir. ¿Por qué? Hay que orinar 4 veces al día. Tomo 2 vasos en la mañana en ayunas y pues orino. 6 vasos en la mañana y orino a la media mañana. 4 vasos en la tarde y orino a media tarde y orino antes de dormir. Al despertar, media mañana, media tarde y antes de dormir. 4 veces oriné. Y si yo sumo el volumen, deben ser 1,5 litros, 2 litros. Y nunca va a haber ¿qué? Piedras, tristeza, daño renal, problemas que acabamos de ver. Por eso Dios te invita en este Salmos a ¿qué? A tomar agua, a refrescarte. Dice, nada te va a faltar si analizamos el Salmo y lo aplicamos a la salud, no solo espiritual, la salud ¿qué? Física. Gracias.